Our Lord Jesus Christ is the solution of all our sins. No sé si usted se da cuenta. I'm not sure if do you La realize raíz del problema de pobreza es el pecado de egoísmo, de la codicia y de la pereza. the root of our problem of poverty is actually sin. Sin of selfishness, greed and laziness. Y la raíz del problema de quiera es el odio, el pecado de odio, de orgullo, de arrogancia. And the root problems of the war and hatred is a sin of pride, arrogance and selfishness. Por eso la raíz del problema de sufrimiento, dolor de este mundo no es otra, sino es el pecado. That's why the root problem of this world is not any other things but sin. Por eso es tan importante entender bien qué es y qué se trata de pecado. That's why it's important to understand what is sin and what is the significance of sin. Para que nosotros podamos vivir apartado del pecado, So that we can live setting aside away from away sin. from sin. Y también podemos vivir la vida justa, buena y perfecta de Dios. So that we can live a life right and righteous in the eyes A of good God. life of In God. good life of God. Alguien diga amén. Para empezar, ¿qué es realmente el pecado? So what is sin? Para empezar, ¿dónde empezó el pecado? Where sins come from? ¿Dónde empezó el pecado? Where the sins come from? Ya alguien diga, dice Adán y Eva. Some of us say Adam and Eve. ¿Es cierto o no? Is it right or not? No es cierto. It is not right. Porque el pecado comenzó por primera vez en Lucifer. Because the sin first started in Lucifer. Ya, este es un malentendido de muchos cristianos y iglesia. No, el pecado no comenzó en el jardín de Edén. The sin is Comenzó not started in the en garden el of cielo Eden, y but en it started Lucifer. in the heaven in Lucifer. Ya, vamos a ir conmigo, no me crean, por favor. Don't believe in what I say, okay? Give, Cree en lo que dice la palabra. but rather believe in what the word of God Ir says. conmigo a Isaías 14, Let's go to Isaiah de 14, versículo 12 a 14. 12 to 14. Este es un evento o un suceso que sucede o sucedía en el cielo. Yeah, this is an event that happened in heaven. Ya, ir conmigo a Isaías Isaiah 14, verses 12 to 14. 14, de versículo 12 a 14. Este es el momento de abrir tu Biblia, por si acaso, no, aquí lo que estamos hablando no es cierto, por si acaso. Just in case you don't believe what I said is true. Ya let's go to abre the tu Bible. Biblia Let's y de read the allí tú Bible. puedes encontrar la palabra del Señor. Dice de versículo 12 a 14, de Isaías 14. Ya, que dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Quién es esta persona o ángel que ha caído del cielo? Es Lucifer, que es ángel de luz, ya, lucero de la mañana. Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decía en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. 14 dice: subiré a la cresta de las más altas nubes. Y de allí dice: seré semejanza al Altísimo. It says how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down on the earth, you who once lay low the nation. You say in your heart, I will ascend to the heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount
on the Mount of Assembly, on the outmost high of Mount Zephon. I will ascend above the top of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, to the depth of the pit. La Biblia dice, el The Bible says ángel de Lucifer, the angel Lucifer, angel of light Lucifer, fue creado como un ángel bello. he was created a beautiful angel. Y la Biblia dice, un día, este ángel, Lucifer, dice que yo soy el más bello de todos ángeles de todo universo. And the Lucifer said that I am the most beautiful angel in this Y universe. el orgullo entró su corazón. And this pride entered into his heart. Y de allí él dice que yo voy a subir los más altos y yo seré como Dios o Dios mismo. And I will go up to the most high, I will be the God. Y de allí su deseo de ser como Dios entró su corazón. And his desire to be God entered into his Y heart. por orgullo y por deseo de ser como Dios, Because of pride of want to become a God, Lucifer pecó contra Dios Altísimo. that's why Lucifer sinned against God. Porque no hay nadie como Dios en el universo. Because there's no one like God in the universe. Dios de la Biblia es los más altos. The God of the Bible is the most high. El único y el más alto. He is the only one and the most Y high. Lucifer pecó contra Dios. And Lucifer sinned against Y God. de allí entró al universo el pecado y también las tinieblas y las desórdenes. That's why that is where it enters all the chaos in this world. Por eso el Génesis empieza así. That's why Genesis starts with this. El primer libro. The first book of Ir Genesis. conmigo, muy fácil encontrar Génesis, el primer libro. The first book. Let's Ya, go to Genesis ir conmigo 1. Génesis 1, Genesis 1. versículo 1 y From 1 2. to 2. Ir conmigo, ya, y les voy a leer desde la palabra del Señor. Genesis 1 verses 1 to 2. Dice así, It says that this. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. It says that in the beginning God created heaven and earth. Ya, pero versículo 2 dice, And verse 2 it says, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. it says that in verse 2 now the earth was formless and empty. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. It says the darkness was over the surface of the deep and the Spirit of God was hovering over the sea. Ok, ahora dígame, ¿quién creó el cielo y la tierra? Who created the earth and the heaven? No hay cuestión, no hay duda. Dios creó el cielo y la tierra. God created the heaven and the earth. Pero ¿cómo Dios creó el cielo y la tierra? And how did ¿Perfecto God o create no heaven perfecto? and earth? Is it perfect or not perfect? Oh, si tú dices perfecto, ¿por qué versículo 2 If dice you say God created the heaven and earth perfectly, and why in verse 2 it says, la tierra no era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo? why it says there is darkness and chaos in the earth? If God created the earth and the heaven perfectly, why there is a chaos? Why there is a chaos and darkness, ¿Entiende la formless, preguntas? empty? ¿Entiende las preguntas? Do you understand these questions? El cielo y la tierra creado perfecto. Pero ¿por qué la Biblia dice que la tierra era un caos total y la tiniebla cubrían el abismo? Como no, en un caos es perfecto? No. If it's like the Bible is said is in the chaos, is it perfect? But if God created the heaven and earth perfectly, and why the Bible say that there is darkness, emptiness, and formless in the earth? Es una buena pregunta. Is it a good question? Yo creo que entre versículo 1 y 2 sucedía algo.
Because I believe that in verses 1 to 2, something Dios happened. creó el cielo y la tierra perfecto. God created, yes, God has indeed created the heaven and earth perfectly. Pero uno de los ángeles llamado Lucifer pecó contra Dios. But there is this angel called Lucifer sinned against Y God. allí entró al universo el pecado, las tinieblas y las desórdenes. And that's where it enters all the darkness, emptiness, and chaos. Por eso la tierra era un caos total para empezar. That's why it says in the book of Genesis, the earth is in a chaos Por el pecado de Lucifer. because of the sin of ¿Se Lucifer. entiende? Do you understand Pero from this la point? buena noticia But the es, good news is, la Biblia no dice, oh, caos, caos, tinieblas, tinieblas. the Bible didn't just talk about, chaos, chaos, emptiness, darkness. Pero dice que el Espíritu de Dios está encima de But todo it says that esto. the Spirit of God is hovering above all this. Nuestro Dios Todopoderoso no está abajo de las tinieblas, Our Almighty God is not below all the chaos, donde Él no but puede His Spirit superar, is above all of this chaos. donde Él no puede controlar. He is not like below everything that He cannot control, that He cannot overcome. Nuestro Dios Todopoderoso está encima. But our great mighty God is hovering, His Spirit is hovering above Por all eso this. puede decir que exista luz. That's why it can say, and I can say that light exists. Y se fue las tinieblas. Darkness will go gone Y away. la tierra empieza a tomar formas. And the earth will start to form. Tierras y aguas. They are land and they are sea. Y se fue las desórdenes. And disorder is gone. Amén. Amen. Amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Our God is all powerful Él God. está encima de todo caos y todo tinieblas. He is above all the darkness and all the ¿Y chaos. cuántos de ustedes lo creen? And how many of you believe that? Hoy día solamente toma esta palabra. Today, let's believe this. Si en tu vida tiene caos, tienes desorden y tienes tinieblas. If your life today, right now, is full of chaos and darkness, and you feel empty, ¿Quién está encima de esto? who is above all this? Nuestro Dios. Our God. Y no vamos para abajo, And we are not going below sino vamos a levantarnos because He's able to live con up la luz de Dios, with the light con of la God, palabra de with the Dios. word of God. Amén. Amen. Por eso, hermanos, ahora volviendo a la pregunta de dónde empezó el pecado. So now we go back to the questions where the sins origin. Lucifer, que Lucifer. después Dios lo convirtió su nombre en Satanás. Lucifer, and after that, God converted his name Satan. Satanás quiere decir el enemigo de Dios. Satan means the enemy of God. Lucifer, ángel de luz. Lucifer is the light of angel. Wow, buen estado con el Señor. Lucifer is in a good condition and status with God. Lamentablemente por su pecado But sadly speaking, because of his sin, se convirtió en un enemigo o el enemigo de that he Dios. becomes the enemies of God. Ya, así que entró el pecado al universo That's, from that it enters sin into the universe por medio de Lucifer. because of Lucifer. Pero ¿cómo entró el pecado a la humanidad? And how this sin entered into human beings. Allí es Adán y Eva. And that's where Adam and Eve, Adán y Eva cayeron en desobediencia y en pecado. Adam and Eve was fall into disobedience to God. Por eso la palabra de Dios dice, por ellos entró el pecado a la humanidad. That's why the Bible says, because of Adam and Eve, the sin entered into human beings. ¿Estamos claros ahora? ¿Sí? Is it clear? Entonces, si alguien te pregunta, o tú puedes hacer esta pregunta, ¿dónde empezó el pecado? Where does sin come from? Ya hace esta pregunta con con tus amigos. You can ask this to your friend. Where does the sin come from? Ya, ellos pueden decir, tú, no. And they can tell you, oh, it's you. O Adán y Eva, no Or tampoco. maybe tell you, oh, it's from Adam and Eve. Si no es Lucifer. No,
Now we understand it's from Y Lucifer. ustedes ya se dan cuenta ahora, cuando en el jardín de Edén se disfrazó Satanás como serpiente. You know that in the Garden of Eden, Satan dressed himself like a serpent. Tentó a Adán y Eva And Satan tempted Adam and Eve. y ellos cayeron. And both of them fall. Por eso entró el pecado a la humanidad. That's why sin comes into human beings. ¿Se entiende todo? Bien. Ahora, ¿qué es realmente el pecado? And what's really is sin? ¿Qué es realmente el pecado? What's really sin is? No según nuestra definición, nuestra opinión. It's not by what we define, Ya según la palabra but de it's Dios. rather we seek to define what is sin from the Word of God. Tres palabras claves. There are three very important Primera words. palabra, rebeldía The first is rebellion. o rebelión. No sé si cuál es la palabra mejor. Rebellious. Rebeldía o rebelión. Rebelión. Ok, bien. Y segunda palabra es era el blanco. The second is missing the mark. Era el blanco. ¿Se entiende en español? Missing the mark. Do you understand? ¿Sí? Do you understand what's La missing the mark? tercera palabra Word is es mala. evil. Mala. Evil. ¿Bien? Evil. Tres palabras. Three words. Ya voy explicando cada palabra. I'm going to explain to you every word. Primera palabra, rebelión. Rebellious. Rebelión en Isaías 55. It says in Isaiah 53 verses Que 5. se usa esta palabra pesha. It used this word called pesha. Ya ir conmigo pesha. Let's say Pesha pesha. es traducido como transgresión y rebelión. It was translated as transgression and rebellion. Ya dice la palabra de Dios, Dios tiene instrucciones para su pueblo, para sus hijos. It says that God has instructions for His people and His children. Pecar es transgredir las instrucciones de Dios. To sin is to transgress God's instruction. Quiere decir quebrantar las normas de Dios It means that to break God's y regulation seguir obstinadamente nuestro propio camino. and to stubbornly go our own way. Quiere decir que nosotros solamente quiere hacer nuestra voluntad, It means that we are only want to do what we want, pero nos rebelemos contra la voluntad de Dios. but we rebel against the will of God. Más específicamente, More specifically, rebelarse contra Dios we rebel against God y desobedecer su palabra. and disobedience to His word. Rebelarse contra nuestros padres justos, We rebel against our parents, our righteous parents. contra autoridades justas, We rebel against the righteous authorities. todo esto. All of this. Y en Génesis 3, In Genesis 3, lo que hicieron Adán y Eva and what Adam and Eve fue said, rebelaron contra Dios y desobedecieron su palabra. they rebel against God and disobey His word. ¿Se entendió? Do you understand? Aunque sabía la palabra de Dios, Even though they know the word of God, hizo a revés, but they do otherwise. opuesto de la palabra de They Dios. oppose the word of God. Este es rebelión. This is rebellion. Ok, no sé si se entiende en el contexto normal. Cuando un hijo desobediente puede ser por ignorancia. If a children that is disobedient, it can be just ignorance. Ya, como mi hijo dice que yo no sabía que yo no puedo interrumpir la reunión de ustedes. And sometimes my son will just tell me, oh, I do not know that I can't interrupt this meeting. ¿Qué quiere decir? Por ignorancia. He is ignorant. ¿Se entiende? You understand? Una vez yo le digo que sí, por respetar la reunión, por favor no nos interrumpa. So then I tell my son, in order to respect the meeting, please do not interrupt us. Ya, ahora él sabe, And now he understands. pero si él igual hace lo If mismo, he keeps doing the same,
Este es And this is called rebeldía o rebelión. and this is called rebellion. ¿Se entiende? Do you understand? Rebelión. Segunda palabra The second word, es errar el blanco, missing the mark. que se aparece en Romanos It 3:23. says in Romans 3:23. Dice, todos han pecado y privado de la gloria de It Dios. says that everyone of sin and fall short of the glory Y of esta God. palabra es artamano, no, And- amartano. And this word it says amartano. Amartano, Amartano en griego, in Greek word. que quiere decir errar el blanco. And it says that it's missing the mark. El deseo de Dios es que todos nosotros seamos justos, The God desire is for everyone to be righteous, no puro, pure, recto, right, and good. conforme su carácter y su virtud. Conform to his word and his virtue. Y la consecuencia de fallar en un acto, una actitud o una naturaleza es errar en el blanco. The consequences of falling in attitudes of nature is missing the mark. O errar el objetivo de nuestra existencia. It's all the aim of our existence. ¿Se entiende? Do you understand? Bien, es como no, For nosotros, Dios queremos que seamos puro y recto. For example, God wants us to be right and pure. Por eso, cuando mentimos, So that's why when we lie, erramos el blanco. we are actually missing the mark Que no, porque no conforme su carácter. because it was not conformed to his La character. palabra dice que The word of Dios God no says- es mentiroso. But God says God is not a liar. Por He eso will cuando not nosotros somos mentirosos, lie. If we are lie and we lie to other people erramos el blanco, la imagen de Dios en nosotros. and we are actually missing the mark, ¿Se entiende? we are missing the mark and fall short of the image that God has created us. Ok. Yo voy a ilustrar algo. Yeah, I'm going to illustrate more so that you understand. ¿Qué es esto? What is this? Celular. This is a cell phone. ¿Para qué el celular? And what is this cell phone for? ¿Ah? Comunicar, ver algo también, ¿no? O escuchar algo. Información. Si yo uso este celular, If I use this cell phone, ya no voy a pararme, ¿ah? Para jugar un juego. if I'm going to use this cell phone to play a game, ¿Qué dices tú? and what do you say? ¡No! ¡Mal! No, you're saying no, it's bad. En el mismo sentido, In the same way, tú y yo somos creados en la imagen de Dios. you and I are created in the image of God. Conforme su carácter, teniendo We are su carácter, created conform to His character. su virtud. We are created conforming to His No somos creados image. mentirosos. We are not created to be a liar. Si yo soy mentiroso, estoy errando este diseño, este objetivo de Dios. If I start to lie, I actually missing the mark and fall short of what God has created. ¿Se entiende? us. Este es errar el blanco. And this is called missing the mark. ¿Ok? Y la tercera palabra And the third word is, es mala. and the third word is evil. O actitudes, deseo, pensamiento, acciones It malas. says that evil desire, thoughts, and attitudes and actions. Que, Evil thoughts. que viene de la palabra Génesis 2:9. It's from the book of Genesis 2:9. En hebreo, esta palabra ra. In Hebrew, this is the word rah. A-R-A-H. R-A-H. Ya, pronuncia conmigo ra. Rah. Muy bien. Ustedes tienen R. Ra. Ok, ra. Que traducido como maldad. It was translated in Hebrew called evil. Mala. Evil. Ya, la gente comúnmente
piensa que el pecado son acciones y hechos incorrectos nada más. And people will think that sin is wrong deeds or Pero la actions. palabra de Dios también dice, se refiere, la maldad es la actitud de corazón de una persona. But the Bible also says that evil included the evil desire, attitude, and thoughts of a person. Ajá, todo, nuestra actitud, nuestro pensamiento y nuestro deseo, nuestras acciones, actos, son malas. All our evil desires, thoughts, attitudes, and actions that hurt people and that are bad. Cuando lastima, And when we start to hurt other people, daña and we start to harm other a ti people, mismo start to harm and hurt o a yourself, otra persona, and start to harm and hurt other people, es malo. and this is evil. Como por ejemplo, For example, envidia. envy ¿Es bueno o malo? is good or bad, ¿Por qué es malo? and why envy is bad. Porque no está contento lo que tienes, con lo que tienes. Envy is bad because you are not contented with what you have. Por ejemplo, For example, yo tengo un cuerpo muy chiquito, for delgado. example, I have a very slim and small body. Como hombre yo siento, Like a man, I feel yo very quiero small. ser como el rock. And I want to be like hot rock. Cristian también, como Cristian. Grande. Entonces por estar no contento, Because I'm not contented yo with what I puedo have, permitir envidia. and I can allow envy. Y por envidia enter into siempre my yo thoughts. hablo mal de los grandes. And because of envy, I start to talk bad about other people. O hago algo mal contra los grandes. And I do something bad with people who have a bigger Este es size. envidia, And this is envy. que puede lastimar o dañar a ti mismo y también a otra persona. Envy is cause you to hurt others and harm other people and also yourself. Por eso es malo. That's why it is bad. Por eso es pecado. That's why it is a sin. Entonces se entienden tres palabras. Do you understand these three words? Ya, Ra, mala. evil. Amartano Amartano in Greek, era el blanco. which means missing the mark. Pesha, Pesha transgresión y rebelión. means rebellion. Todo esto es Transgression. pecado en resumen. And all these are summaries of what is sin. Hay mucho más, And there are more. pero este incluye la mayoría. And these three actually include the majority. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Entienden bien? Y ahora entienden por qué Dios no quiere el pecado en nosotros. And now let's understand why God do not want sin in us. Porque el pecado va a dañar a ti y a los demás. Because sin will harm you and other people. Porque el pecado va a fallar en el cumplimiento de su diseño y objetivo para nosotros. Because sin will not accomplish what God has designed for you and me. Porque el pecado está contra las instrucciones buenas de Dios. Because sin is against all the good instructions of God. Por eso el pecado no es aceptable Sin is unacceptable para el bien de nosotros. for our own good. Amén. Amen. Amén. Ahora la otra pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Son todos pecados iguales? Are all sins equal? Are all sins the same? Are all sins equal? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no? Ya. Yo les enseño algo. Siempre es más seguro cuando tú dices sí y no.
It's always more safe to say yes and no. Los dos. La respuesta puede ser sí y no. Because the answer can be yes and no. Ir conmigo, la palabra del Señor. Juan 19:11. Okay, let's go to the word of God. John 19:11. Jesús dice, Jesus said, dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Jesus actually said this, you will have no authority over me at all until I have been given you from above. Therefore, he who deliver me over to you has the greater sin. ¿No? Parece Jesús está diciendo que hay pecado mayor, más grande. From this verse, actually, Jesus is saying that it looks like there is a greater sin. ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Sí y no. La verdad es, el pecado, sea chiquito y grande, todos son, ¿no? Como humanos, todos, grandes o pequeños, son humanos. The truth is that whether the sin is small or big, they are sin. Just like human beings, some of us we are smaller, some of us we are bigger, but all of us are human beings. Pero But hay pecados que traen más consecuencia que otros. there are sins that have more consequence O traen than más impacto other people. que otros. And there are sins that have more impacts than some other No sé sins. si tenemos más abajo. Primero, ya vamos a hacer esto. Primero, la escritura considera a la persona más responsable de su pecado dependiendo de su conocimiento de la verdad de Dios y su obediencia de ella. It's first the scripture holds people more responsible for their sin depending on their knowledge of God's truth and their obedience to it. Por eso Jesús puede hablar de un pecado mayor That's why Jesus can speak of a greater sin. o decir que será más tolerable para Sodoma que para los líderes religiosos que lo han rechazado. It's also said that it will be more tolerance for Sodom than for the religious leaders who have rejected him. ¿Se entiende? Do you understand this point? ¿Sí? Que los Sodoma es más serio que los religiosos. It says that the Sodom is more tolerable than the religious leader who has Amén. rejected ¿Sí? him. Entonces, en segundo lugar, segundo, And the second, sí, relacionado con el conocimiento de la voluntad de Dios. is related to the knowledge of God's En que will. nuestro grado de culpa también está ligado a nuestra intención en nuestras Is acciones. that our degree of guilt is also tied to our intentions in our actions. Ok, por ejemplo, For example, un asesinato premeditado premeditated murder, es diferente al asesinato involuntario. a premeditated murder is different from unintentional killing. ¿Se entiende? Entonces hay pecado intencional y hay pecado más como sin intención. It actually saying here that there are unintentional sin and there are intentional sin. ¿Ya? ¿Sí? En tercer lugar, The third one, los pecados específicos que son una negación de orden creado por Dios. sins that are denial of God created order. Se consideran más graves en términos de sus efectos en las personas. And the denial of God's created order are viewed more serious in terms of their effects on the person, families, and the entire society. Por ejemplo, For example, un pecado de insulta if you insult, sin of insult, en persona, uno a uno,
one to one, when you insult somebody, afecta a una persona. you will only affect one person. Pero un insulto en la publicación de Facebook llega a miles de personas. If you insult a person in a Facebook, you will reach thousands of people. ¿Cuál es de los efectos más grandes Which effect is bigger en Facebook? in the Facebook? Por ejemplo, For example, ya un acto de ver como una mujer con, ¿cómo se dice? Codicia. Codicia, un hombre. is for example a greedy woman. No. A man look at a woman with Oh. lust. A man look at woman with lust. ¿Ok? Está malo también, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero es comparación en un divorcio. In comparison with a divorce. Un divorcio afecta A divorce, tanto la pareja y también las generaciones que vienen. a divorce will affect not only the couple but also the generations to come. Entonces, los efectos, ¿cuál es One, mayor? Which effect is bigger? El A divorce Divorcio. or looking lustfully to a woman? Is divorce, right? Divorcio. Entonces, los dos son pecados. But both are sin. Pero hay pecados que traen más consecuencia o más daños. But there are sin that have more impact and more harm to other people. Tanto a nosotros y también a otras personas. To us and also to other people. Por eso hay diferente nivel de pecados That's why there are different level of sin en cuanto a sus efectos, in terms of their effects su and consecuencia. their impact and their consequence. ¿Se entiende bien? Bien. Ahora vamos a otro tema. Now we are going to another topic. ¿Y cómo se propaga la propagación de pecado? And how does sin spread? ¿Ya? Vamos a leer el versículo Romanos 5:12. Let's read Romans 5:12. Dice, por medio de un solo hombre y una sola mujer, también Adán y Eva, el pecado entró en el mundo y por medio de pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda humanidad, porque todos pecaron. It says that therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death comes to all men because all sin. Ok. Ahora siempre yo hago estas preguntas. I will ask you La guys. palabra de Dios dice, entró el pecado a la humanidad. The No Bible por says medio that de sin Adán y Eva. entered into the world through one man because of Adam and Eve. Ok, la pregunta es, My question to you: ¿todos nacimos un pecador? did we all born as a sinner? ¿Sí o no? Yes or no? Siempre más seguro, sí y no. We are all born sinner, yes or no? Ok, no tiene que levantar tu mano, ¿ah? Ok, guarda tu respuesta. ¿Ya? Yo le he dicho antes, I told you before, si nació un bebé, if a baby is born, primer momento que nació, the first moment when the baby is born, nació un pecador, a sinner is born. ¿no? No. No va a decir, oh, nació un pecador. You are not going to say, oh, a sinner is born. Tú dices que, wow, nació un ángel, But you are going to say an angel is nació born. una preciosa. And precious is born. A precious baby is born. Pero no entiendo ahora. And now I don't Si understand. nació un ángel, un precioso, If ¿cómo the que angel is a precious baby is born, este bebé se convierte and en how does un this pecador? and how does this precious baby can become a sinner? Ajá. Ahora, lo que dice la palabra de Dios, el pecado entró a la humanidad, quiere decir la naturaleza de un pecador
entró. La naturaleza. Que quiere decir la naturaleza pecaminosa. Entró la humanidad. Entonces quiere decir cuando un bebé nace con esta naturaleza, esta propensidad de pecar. It says in the Bible, when sin entered the world through one man, it means that the sinful nature entered into human beings. ¿Sí? ¿Se entiende bien ahora? Por eso un bebé So todavía when a baby is born, es un santo, es un ángel, hasta que the baby is holy. hasta que al momento que se rebelde contra su Until- papá. Until this child Se starts to rebelde. rebel against his or her parents. ¿Sí o no? Y tú tienes que, la Ya. pregunta ahora, ¿tú tienes que enseñar un bebé o un niño para rebeldarse? Do you have to taught a children how to ¿Cuántos rebel? de ustedes a tu papá te enseña cómo rebelarte? How many of your parents taught you how to rebel? Nadie te enseña. ¿De dónde viene? De la naturaleza pecaminosa en We don't nosotros. taught our children how to be rebel, but how does this rebellion come from? It's actually come from the sinful nature Pero no podemos echar of the culpa human beings. a Adam y Eva. But we cannot blame Adam and Eve of that. Usted sabe, ¿no? Hay Do you personas know que that? dicen, por la culpa de Adam y Eva, yo soy así. Because there are people who say that because of what Adam and Eve, so that's why I'm like this. Dios es justo. But God is judge. Dios solamente permite que tú tienes esta naturaleza, pero tiene la voluntad de decir no. God is judge. God give you this sinful nature, but God also give you this choice and this desire to say no. Amén. Amen. Por eso cada uno puede elegir el momento que tú quieres rebelarte contra tu papá o contra tu mamá. De allí tú puedes decir sí o no. Yeah, so every one of us are given a choice. We are responsible of all our decisions, whether we want to rebel or not rebel against our parents. Y al momento que tú tomas acción y dice que rebelde, perdón, y de allí se convierte un pecado. The ¿Se entiende? moment when you choose to do something to rebel against your parents, that's where sins enter. ¿Entiende? Y de allí tú y yo nos convertimos un pecador. And from that moment, we will become a sinner. Ahora ya, que seamos honestos. Let's be honest with ourselves. ¿Quién no han cometido pecado antes? Who has not sinned before? Raise your hand. Who has not sinned before? ¿Ya? Y tira el primer celular. Por eso, hermanos, Therefore, brothers and sisters, desde el principio yo le decía, from the very beginning, el problema principal de este mundo no es las guerras, no es la pobreza. that's why I tell you from the very beginning, the problem of this world is not war and it's not poverty, Es el pecado. but it is sin. Por eso Dios tiene que enviar un Salvador. That's why God chose to send a Savior. Amén. Amen. Por eso hoy día yo quiero que usted sepa I want que all somos of you to pecadores. know that all of us are sinners. y no somos orgullosos, ¿no? And we are not proud to be a sinner, right? No, nadie. None O of us. espero que nadie. None of us will be proud that, we are sinners. Pero somos orgullosos de nuestro Dios, But we are proud of our God. que hizo todo posible para que nosotros tengamos esta esperanza That He do all things and make all things possible so that we have this hope
de volver a Él that we can return to y Him, volver a su diseño and we can return back to His initial y sus design planes. and His initial plan for each and every one of us. Amén. Amen. Ya, y ahora voy a decirles más los efectos del pecado en la humanidad. I'm going to share with you the effects of sin in humanity. Ya, efecto, The first effect, el hombre es totalmente depravado. man is totally deprived. Ok, una palabra muy fuerte. ¿Ya? It's a very strong word. Ya, Deprived. depravado. Deprived. Depravado quiere decir Deprived means es que el hombre no es del todo malo, it says that although man is not altogether bad, ya, déjame explicar esta parte. let me explain to you. El hombre no es todo malo. Man is not altogether bad. ¿Por qué? Why? Porque todavía lleva la imagen de Dios. Because man is still carrying images of God. ¿Y por qué hay niños que tienen compasión con los demás? And why there is some children have compassion to other children. Este viene de And Dios, this comes from God. la imagen de This Dios. comes from the image Pero of God. esta imagen But this image es contaminada is por pecado, contaminated by sin. por la naturaleza It's pecaminosa. contaminated by the sinful nature. Por eso cada persona tiene su malo y su bueno. That's why every person has their good and bad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es importante, ¿ah? Por favor, no salga de esta iglesia It's hoy important that when you leave this church today, y cuando te ves a ti en el espejo, and when you see yourself from the mirror, todo malo, everything's bad. todo malo. Everything's bad. Peck. And you start to kill yourself. No, tú No. tienes que decir, yo fui creado en la imagen de Dios. No, you have to tell yourself, I was created in God's image. Lamentablemente por Adán y Eva, Because of Adam and Eve, yo tengo la naturaleza pecaminosa. I have this sinful nature. Pero gracias a But Jesús, por creer en Jesús, thank God for Jesus. la palabra de Dios dice, yo fui imputada, yo fui conectada a la naturaleza divina de Dios. Because of Jesus, I'm able to go back to God. I'm able to connect back with Jesus. No sé si entiende este término. Si no entiende, voy a usar término más moderno. Es como jugando un juego de video, ¿no? Y tú estás conectando a un lifeline, línea de vida. No sé, lifeline es It's just línea de like vida, playing ¿no? a video game. You are connecting to a lifeline. Ahora no está como conectado solamente por su naturaleza pecaminosa. You are not only connected to your sinful Está nature. conectado por una línea divina de Dios. You are connected to a divine line of God. Recibiendo más de Dios. You are receiving more of Para God purificar toda naturaleza. to purify all your sinful nature. Amén. Amen. Así es nuestra esperanza. This is our hope. Aunque sí todo malo y bueno. Yes. Ay, Even though all of us have good or bad, pero tenemos esperanza. but we have hope. Amén. Por Amen. eso, por favor, les animo, salga de este tiempo. When you leave from this place, No te sientes deprimido, ¿ah? don't feel o viendo a otra persona. or when you look at yourself or you look at other people. Todo malo. Todo Everything malo. is bad. You will look at other people. Por eso, ¿y cómo podemos amar? And how can we love one another? A veces en una persona tiene malo y bueno, ¿no? You know, all people has their good and bad sides. Por right? eso tenemos que, wow, gracias a Dios, Lovely tiene esta parte buena. Amén.
we need to look at the good side of people. Wow. Gracias a We Dios. need to start to Oh. thank God for the good side that this person or that person has. Pero tiene la parte mala. But everybody will have their bad Y, side. y cómo podemos amar a la persona por su parte mala. And how can we love other people? No, by knowing that they have this weakness and they have this bad attitude or ¿Cómo? bad character. How? ¿Cómo? How? Imposible. It is impossible Porque somos pecadores. because all of us are sinners. Pero con el amor perfecto de Dios, But because of the perfect love of God, dice el amor perfecto cubre la multitud de pecados. it says in the Bible, the perfect love of God covers multitudes of El sins. amor de Dios soporta todo. And love covers multitudes No, of sins. no está diciendo que permite todo. It doesn't Soporta say todo, it doesn't say that love allow anything, but it says that it supports Supports. everything. everything. Pero no permite todo. Soporta todo, pero también desafiando que, tiene esta parte mala, Lovely. Lovely have this bad parts. Ya, decir, ejemplo nada más. For example, just as an example, Por favor, deja esta parte mala. just leave this part. Just change and leave this. Tenemos que también desafiar unos a otros, We animar need unos to a otros. encourage. We need to encourage and speak the truth and tell one another. Este es como amar lo bueno y malo de una persona. This is a way how we can love the good and the bad of Pero everyone. dice el hombre como efectos de pecado, el hombre es totalmente depravado. It says that the effects of sin in the humanity is that man is totally deprived. ¿Qué quiere decir? What is trying to tell Yo you? voy rápido, dice así, allí no sé si están. Sí, están. Siguiente. Que nuestro espíritu está enternebrecido. It says that our spirit is darkened. Ya que quiere decir oscurecido. It says darkness. Ya, nuestro espíritu está muerto sin Cristo. Está Our spirit is oscurecido dead. sin Our Cristo. spirit is in darkness without Christ. No podemos ver la luz de We Dios. cannot see the light of God. No podemos sentir la presencia de We Dios. cannot feel the presence No of God. podemos entender la palabra de We Dios cannot understand the word of God sin Cristo. without Christ. ¿Ya? Y también otra parte es su corazón, nuestro corazón está corrupto. It says that our heart is corrupted. Como la palabra en Jeremías 17:9 dice, In Jeremiah 17:19, nuestro corazón es engañoso, it says that our heart is deceiving. ya es corrupto. Our heart is Y corrupted. otras también su mente es hostil hacia It Dios. says that our mind is hostile towards Otro God. también su voluntad está debilitada It says that our will is weakened. y su conciencia está cauterizada. Our conscience is seared. Ya, y su cuerpo está enfermo y asolado por la muerte. Our body is diseased and death-ridden. Ya, bien, quiere decir nuestra hombre está totalmente depravado. It's trying to say that we as a man is totally deprived. También otro efecto es el hombre está completamente perdido. It says that another effect is that man is utterly lost. Ya, como dice en siguiente, en Lucas In Luke 19:10. allí dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. It says that for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Sin Cristo estamos perdidos. Without Christ, we are lost. No tenemos dirección, no tenemos propósito. ¿Por qué We are vivimos? without purpose and direction. Estamos perdidos. We are lost. Y también otro es, estamos bajo
el control de Satanás. and will be under the control of Satan. Porque dice, dice así en Efesios 2:2. It says in Ephesians 2:2. Lee conmigo ahora. Efesios 2:2. Let's read together. Dice español, en cuales andaban conformes a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. It says that in which you used to live when you follow the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ya, un pecador sin Cristo está bajo el control de Satanás. A sinner without Christ is under the control of Satan. Así dice la palabra de Dios. And this is what the word of God Por says. eso cuando estamos en Cristo, When we are in Christ, ya somos liberados we are set free. del control de Satanás. We are set free from the Porque control of estamos Satan. entrando al reino, al reinar de Cristo. Because we are entering into the kingdom of God. Amén. Ahora otro efecto es el hombre está bajo la ira y el juicio de Dios. Another one is that the man or we are under God's wrath and judgment. Dios es un Dios santo y justo God is a holy and a just God. y no puede tolerar el pecado. He cannot tolerate sin. Todos los pecados deben ser castigados. All sin has to be punished. ¿Ya? Va a ir conmigo a Juan 5. Let's go to John 5. Dice así, hermanos, presta atención a la pantalla. Dice, no se asombre de esto, porque viene la hora en que todas las que están en los sepulcros oirán su voz de Jesús. Cuando viene Jesús de nuevo, Él va a llamar a todos y saldrán de allí. Las que han hecho el bien resucitarán para tener vida eterna. Y para las que han practicado el mal, no resucitarán para ser juzgados. It says that do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their grave will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. ¿Qué quiere decir? What does this verse try to Todo say here? lo que practican el mal está bajo el juicio de Dios. It says that all who done evil will under God's judgment Sin Cristo. if they are without Christ. Pero con Cristo, But with Christ, Dios Jesús tomó el juicio de Dios por nosotros. Jesus took the judgment of God for us, Y somos liberados and we are set free. del juicio de Dios. We are set free from the judgment of God. No solamente un versículo, vamos a leer otro versículo. There's another verse for telling the En same. lo último tiempo que va a pasar. In the last days of the Dice así last day, en what he's saying here Segundo Tesalonicenses 1, Second pero versículos Thessalonians 6 a 1, 9. 6 to 9. Lee conmigo. Dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego. Cuando Jesús viene de nuevo, llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. God is judge. He will pay back troubles to those who trouble you and give you relief to you who are troubled and to us as well. It says this will happen when the Lord Jesus is revealed from the heaven in blazing fire with his powerful angel. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destructions
and shut off from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Esta es la verdad, hermanos. This is the truth, brothers and sisters. Por eso dice en la palabra de Dios, The Word of God says very clearly, la paga de pecado es muerte. The wages of the sin is wages death. of sin is death, Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. but the gift is eternal life in Jesus. Dios va a venir de nuevo. Jesús vendrá pronto. God will come and Jesus will come soon. No como un rey humilde, It's not like a huge, humble king, sino un rey en caballo. but he will ride on a horse. Os. A king who riding on a horse will come back. Y les voy a decir una vez más. And I'm going to tell you one more thing. Jesús vino primera vez en burro. When Jesus first came, Jesus come on a donkey. Entrando a Jerusalén. When he entered Y into fue Jerusalem, declarado rey. and he was declared as king, Pero rey humilde. but a humble king. Pero segunda vez cuando viene de nuevo, But second time when Jesus come again, no viene en burro. he's not going to ride on a donkey. Viene en caballo. He's going to ride on a horse. Y ustedes saben, antiguamente cuando un rey en caballo, Do you realize that when a king comes by riding on a horse, ¿por qué? Porque what está does it mean? en guerra, Because it is in the war. trayendo el juicio de Dios. He comes in the war, bringing the justice, the Y judgment of terminar God. la guerra de este mundo. And he will stop all the wars in this world. Este es nuestra rey, This is our king. que viene en caballo de nuevo, That he's going to come on the riding en horse llamas de fuego, with blazing fire para terminar toda la maldad de este mundo. to end all the evil in this Y world. nos lleva a un mundo nuevo, nueva tierra y nuevo cielo. And he's going to bring us to a new earth and a new heaven. Alguien diga amén. Amen. Amén. Este es nuestro Dios This is the God that we believe, que puede hacer todo para eliminar el pecado. that he can do all things to eliminate. Como resume, In hermanos, conclusion, el brothers and problema sisters, principal de este mundo no es las guerras, no es la pobreza, es el pecado. the problem of this world is not poverty, it's not war, but it's sin. Y el pecado destruye al mundo, el pecado destruye la vida. And sin destroyed the world, and this sin destroyed life. Y el pecado destruye todas las relaciones terrenales y también relaciones celestiales con nuestro Padre. And the sin will destroy all relationship on this earth and also our relationship with our Father. Yo oro y espero I pray cuando tú comprendas más completamente sobre el pecado, I pray that when you learn to know what really sin is, tú empiezas a odiar el pecado en la humanidad. that you will start to hate sins in people. Y tú vas a decir a ti mismo, voy a rechazar pecado en mí. And you will start to tell yourself that I am going to reject and hate all the sins that I have Y in voy myself. a vivir no en pecado, sino en Cristo. And I'm not going to live in sin, but rather I will live in Christ. Amén. Amen. Se ponga de pie. Let's all stand together.